Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Vamos a hacer un resumen de los trades que hicimos y en donde hubo aciertos y errores. Aquí en mi renco de 10, ¿verdad? Pueden ver cómo pudimos sacarle provecho a uno de los trades, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, al inicio amagó con inicio alcista. Nosotros teníamos resistencia, primera zona de resistencia en los 50 y acá estuvimos comprando, ¿verdad? Y ya después ya bajó y recién tomamos una parte del corto, ¿verdad? Ya recién acá muy empezado. Bien, entonces no me quedé muy conforme con alguno de los cortos, pero bueno, los largos fueron una bendición y este largo, bueno, lo supimos tomar de acá, de esta zona de aquí, una vez que rompió, ¿verdad? Y pudimos permanecer y justamente la última sacada, yo personalmente la saqué aquí en 605, apreté el stop y entonces, bueno, agarramos toda esta subida. Y después con el tema de las bajadas, lo agarré en forma intermitente y no me quedé conforme con la forma en que agarré las bajadas. Bien, y después a la tarde estuvimos intentando un poquito del lado corto y después ya estuvimos del lado largo y quedé atrapada aquí. Inmediatamente tomé un stop acá y acá tomamos ya el lado corto y acá el lado corto que yo lo agarré en 60 y en 55, que fue donde pudimos agarrarlo, porque una vez que rompió 68 se fue con fuerza. Yo lo cerré personalmente en 30, pero siguió y se fue a buscar. Así como ven, esto es clásico de mercados laterales, ¿verdad? Hacen un poco de falso quiebre para abajo, para después, vienen ahí al final ahora, están subiéndolo como diciendo no quedamos al borde del abismo. El tema en Europa está muy complicado, hubo buena data económica en Estados Unidos y bueno, y mañana es los minutos Fed, en donde se da un detalle más a fondo de lo que se conversó en la última reunión. Bien, aquí se ve bien el mercado lateral, ¿verdad? En renco de 50, lo pueden ver, un mercado bien lateral. La última vez que tuvimos un mercado así de lateral, después vino Mr. Tangaroo y bueno, Tangaroo se mandó todo al tanque, ¿verdad? Mandó todo para abajo. Pero bueno, en chart de 60 minutos se puede ver bien, ¿verdad? Lo que el mercado lateral que tuvimos estuvo bastante feíto, falsos quiebres para arriba, y como ven, falsos quiebres para abajo también. Y bueno, lo que sí, si bien estuvimos negociando en esta zona ayer, ¿verdad? Hoy estuvimos negociando en esta zona que en definitiva lo que hizo fue respetar esto que fue lo que estuvimos comprando nosotros el viernes, que fue una delicia, ¿verdad? Entonces, este velón verde, hoy lo agarramos acá, ¿verdad? Y entonces agarramos esto aquí, pero ven ya acá el rechazo que hizo después de tocar el mínimo del día anterior. Bueno, entonces nos perdimos buena parte de este rechazo, pero bueno, en mercados laterales siempre terminas agarrando alguna de los movimientos, ¿verdad? No terminas agarrándolo todo y bueno, más o menos tuvimos aproximadamente unos 100 puntos de movimiento entre extremos y bueno, yo acumulé 170 puntos en todas las alertas oficiales que se dieron, pero hubo que trabajarlo mucho, faltó de sinceridad totalmente. La primera alerta entonces, como les comentaba, bueno, fue en largo al romper aquí esta resistencia y di las órdenes límite en 50, en 45 y les dije, bueno, los que operan futuros o tengan cuentas pequeñas tomen un stop y vuelvan a entrar, bien, o esperan la señal renco, bien, y los que tienen un poquito más de margen, bueno, pongan un stop en 35, bien, no tan agresivo en 40, en 35 estaba bien y entonces asumiendo aquí un riesgo de 15 puntos, asumiendo aquí un riesgo de 5 puntos y asumiendo aquí un riesgo de 10 puntos, lo estoy poniendo como el largo con menos 10 y después más 10, pero en realidad la mayoría de la gente de la sala se me quedó con el stop, ¿verdad? Más abajo y entonces hubo poquitos que tomaron el stop, pero gente más experimentada sacó el doble después con este de acá. Bien, entonces por eso que pongo menos 10 y largo más 10. Bien. Y me pierdo la bajada, es una perfecta bajada, una vez que rompe aquí, fue muy bonita las bajadas, hubieron muchas bajadas que me las perdí, y entonces bueno, en el primer retroceso que da, bien aquí en esta zona de 520, ya pensando que iba a llegar más a la zona de los 500 y que podía quizás inclusive ir a la zona más abajo, ¿verdad? 495, el mínimo del Globex,
intento corto y bueno, y solamente saco 10 puntos. Y esto acá fue muy rápido y bueno, pero fue un poco siguiendo y realmente me da mucha pena el no haberme puesto en largo desde esta zona, teniendo en cuenta que mis números de apertura, bueno, esa zona 495, 500 era el soporte y bueno, fue donde compramos el viernes, ¿verdad? Que compramos en 500 y en 510 y bueno, recién lo vengo a agarrar acá en 530, 535, algunos entraron en 540, bien, y bueno, 30 minutos iniciales, fue una delicia espectacular, ¿verdad? Como se fue en segundos, ¿verdad? Dio dinero, entonces es como tiene que ser un bonito breakout que te tiene que dar, ¿verdad? En riesgo 10, ¿verdad? Inmediatamente dio 30, ¿verdad? Una relación 1 a 3 en cuestión de unos segundos nada más, bien, como tiene que ser. Entonces, en este pongo en total 80, ¿verdad? Considerando esto de aquí más sin sumar, ¿verdad? Esta otro agregado de acá y este otro agregado de acá, estos 78, 80, bien, que permitieron llegar al mínimo del día anterior. Entonces terminé cerrando el trade aquí en estos 605, bien, y por eso se ponen los 80, bien. Y luego ahí ha estado un poco complicado. En los cortos realmente he estado más fina en los largos que en los cortos. Bien, hoy. Y entonces, bueno, esta zona de aquí, de los 78, 80, enseguida nos dio para tomar tan solo un target, ¿verdad? Di las órdenes límite, 80, 85. Bien, se van a buscar para limpiar simplemente stops retail, ¿verdad? O stop apretado. Y bueno, y cae nuevamente, entonces posibilidad de entrar en el mismo nivel, no lo hice en forma oficial, ni tampoco lo hice yo, me perdí todo esto, bien, y en esto, bueno, soporte aquí, la misma zona, ¿no? 50, y bueno, 50, 55 di la orden límite, lo más importante, di 65 de stop, bien, entonces fue un bonito trade, aquí que se pudo entrar, y bueno, se apoyó en estos 530. Estos 530 fueron soporte en más de una oportunidad dentro del día lateral, ¿ven? Pero ven, cada vez que iba para abajo, después rebotaba para arriba, y lo mismo cada vez que iba para arriba, pues rebotaba para abajo, ¿bien? Entonces en la tarde lo que hice fue, bueno, aquí había una buena resistencia, con muchísima paciencia entré en 45, me quedaron órdenes límites para llenar acá, inclusive en 50, y bueno, aquí era el stop crudo y duro, bien, tan solo tomo un scalp, ya después ven el retroceso, se hace esperar, entonces aquí formo una W en 50, bien, y entonces aquí yo entro en 57 y en 55, y realmente que me fastidiaba el hecho de la lentitud que tenía, la falta de volumen, y bueno, casi al borde del stop, ¿verdad? El stop lo tenía ceñido, debajo de las medias móviles, y bueno, finalmente después salió y entonces permitió hacer con muchísima paciencia, realmente mucha paciencia, pues estoy poniendo 20 puntos, ¿verdad? Porque desde 60 la peor entrada hasta aquí con un riesgo de 20 se pudieron hacer el target en principio, yo sugerí que lo cerraran en 80 y bueno, y al ver que seguía tan firme y se apoyaba aquí y se pequé de largo, ¿verdad? Y bueno, quizás se entró tarde pensando que podía llegar a ir a la zona de los 600, bien, pero no lo hizo. Y bueno, tomo un pequeño stop, bien, el stop crudito y durito aquí. Y bueno, y lo que hacemos es entrar en corto. Tendría que haber puesto reversa aquí, pero bueno, se me fueron 8 o 10 puntos. Y bueno, recién entré corto aquí. Y bueno, y este fue un corto que dio más, pero bueno, yo lo terminé cerrando aquí en 30 de la orden límite para cierre y como ven al final lo tiran para abajo a testear los mínimos. Bien, entonces me perdí, fueron 60 puntos, pero tan solo tomamos 30 de los 60 puntos, pero me quedo bastante conforme con el resultado final porque hubo que trabajarlo muchísimo, pero en la sumatoria se le pudo sacar buen rendimiento principalmente. Realmente me decían uno de los muchachos de la sala, me decía Sandra, yo después de aquí, ¿verdad? Ya tenía 100 puntos sumados después de este largo, ¿verdad? Más de 100 puntos me dice Franco, y bueno, yo de aquí, yo ya cerré y ya no precisé que seguir haciendo nada. Y básicamente es eso, muchachos. Cuando ustedes capitalizan un trade de 50, 100, 120 puntos, ya realmente quedarse es de puro para tratar de devolver algo más. La mayoría de las veces se suma menos de lo que
de lo que uno puede pensar en seguir en el mercado. Entonces mi mensaje nuevamente, ¿verdad? Tomar stops cortos, ¿verdad? Siempre stop cortos, utilizar Heiken Ash a favor, utilizar cinta a favor, ¿bien? Tratar de entrar en retrocesos utilizando manual, ¿bien? Y simplemente eso, nada más. No mucha cosa más, no se mareen mucho, el precio habla por sí solo, ¿bien? Bueno, nos vemos mañana en la sala de trading y bueno, mañana va a haber movimiento por el anuncio Fed. Chao, chao.